Hola amigos de YouTube, si ustedes están pensando en certificar su empresa con la norma ISO 45001, en el contenido de este video les voy a mostrar algunos aspectos que deben tener en cuenta si están pensando en dar ese paso de buscar una certificación con la norma internacional. Así que vamos al video. Primero recordemos que es la norma ISO 45001, así rápidamente. Esta norma ISO 45001 es un estándar que enmarca todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya nos estamos dimensionando que habla de seguridad y salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. El principal objetivo de esta norma es ayudar a las empresas de diferentes tamaños. Es decir, esta norma no está solamente pensada en las grandes empresas, sino también para las empresas de cualquier tamaño. Y su propósito es crear un ambiente de trabajo seguro para su población laboral. Algunos aspectos claves de la norma ISO 45001 son la prevención de accidentes laborales o accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales o las enfermedades laborales. Ese es un enfoque principal. Otro enfoque principal es que va enfocada en procesos con el propósito de intervenir o de aplicar la seguridad y salud en el trabajo en cada uno de los procesos que esté fundamentada su actividad económica. Una vez la empresa ya tiene pensado buscar certificarse ante la norma ISO 45001, ya sea porque le están solicitando eso en una licitación que está pensando postularse o por una solicitud que le está haciendo un cliente que ya viene teniendo negocios periódicamente. Entonces, aquí les voy a mostrar algunos aspectos que deben tener en cuenta para dar ese paso tan importante que es buscar la certificación de la ISO 45000. La recomendación principal es buscar ayuda, es buscar una empresa de consultoría o una empresa que ya tenga experiencia. Ustedes pueden buscar varias cotizaciones que los ayude a llevar de la mano, orientándolos hacia que en el futuro usted tenga la mayor probabilidad de que esa certificación sea recibida. Este aspecto es muy importante, ya que dependiendo de esa consultoría, de esa asesoría, se va a ver el resultado reflejado con la certificación una vez de hacer todos los procesos que le ha indicado esta empresa consultora. En el video no voy a recomendar ninguna empresa como tal, pero sí es importante que ustedes se apalanquen o se apoyen con una empresa dedicada a este tema. Recomendaciones: que sea una empresa reconocida, que al menos tenga posicionamiento en varios países y que ustedes ya hayan visto algunos testimonios de otras empresas de su actividad económica similar que esa empresa consultora le logró sacar la norma ISO 45000 o otras normas adelante, o sea, pudieron recibir esa certificación. ¿Cómo se hace eso en la vida real? En la vida real ustedes pueden llamar, contactar varias empresas consultoras para que le hagan una cotización de acuerdo al contexto de su empresa, al tamaño, a la cantidad de trabajadores, a la cantidad de centros de trabajo y también de acuerdo a los procesos que usted quiere certificar con la norma. Una vez elaborado ese análisis de cotizaciones y presupuestos y ya tienen pensado más claramente los costos que amerita tener una certificación como esta, ya pueden pasar al siguiente paso. Como todavía no han hecho una contratación ni algo formal, simplemente están recopilando información de cuánto me vale, lo segundo que deben hacer ustedes es hacer una autoevaluación de su actual sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, ¿cómo me encuentro yo? ¿En qué estado se encuentra la empresa en cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Esta evaluación debe ser muy responsablemente. Recordemos que esta evaluación no es buscando que salga con mucha cantidad de porcentaje de puntuación, sino por el contrario, tener un reconocimiento real del estado de la seguridad y salud del trabajo en la empresa. El otro aspecto importante después de hacer esa evaluación
es verificar el estado o la evaluación de los riesgos que ustedes hayan hecho en la empresa. Aquí es donde coge mucho valor la matriz de identificación de peligros. Si la tienen actualizada, si la hicieron de una forma responsable y si tienen ahí registrados realmente todos los riesgos a los cuales los trabajadores están expuestos dentro y fuera de la empresa desempeñando sus labores. Con estos dos insumos que yo les acabo de decir, de las cotizaciones que ya se han hecho, en esas cotizaciones se va a tiempo, porque ustedes pueden incluso hasta recibir visitas de esas empresas consultoras que le prometen llegar a la ISO 45001 y también ya tienen como una evaluación inicial de su sistema de gestión. Recuerden que esa evaluación la deben hacer de una forma muy responsable. Muchas veces las empresas responden que todo lo tienen, pero en la vida real, físicamente o que la estén implementando en su población laboral, no es tan así. Entonces sí es muy importante que ustedes evalúen tanto el presupuesto o la empresa con la que se van a apalancar y también el estado actual del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que tanto lo tienen implementado. Después de hacer un análisis financiero y un análisis del estado actual del sistema de gestión, ya entra como tal la implementación. Para esto yo les recomiendo que se pueden apalancar con un software o con una plataforma que les permita administrar ese sistema de gestión, ya que la norma como tal, la norma internacional, cogen mucho valor los soportes en la seguridad como tal de la información que se va acumulando dentro del sistema de gestión de seguridad. Para eso yo les recomiendo una plataforma. Está el link en la descripción de este video y de otros videos que yo tengo en el canal. Esta plataforma les permite administrar de una forma fácil, sencilla, los sistemas de gestión. ¿Qué pasa? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado en la norma ISO 45001, también se puede integrar a la norma ISO 9001, que es la que habla sobre calidad. Y también se puede integrar con la norma ISO 14001, que viene todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Entonces, si ustedes de pronto están certificados con calidad y quieren pasar a certificarse con ISO 45001, van a necesitar de pronto ya la administración de una plataforma que les permita de una forma fácil, de una forma que la información la tengan a la mano y así de una forma muy profesional pueden gestionar 2 o los 3 sistemas desde una sola plataforma. Esta plataforma que yo les estoy comentando tiene presencia en 13 países, tiene más de 40.000 usuarios y tiene más de 12 años de experiencia en el mercado. Así que pueden contar ustedes con un respaldo que puede garantizar experiencia y les va a contribuir a disminuir costos y aumentar su eficiencia en el momento de la implementación o en el momento de poder lograr de una forma fácil administrar los sistemas de gestión, los que tenga. Si solamente tienen el de ISO 45001, la plataforma se puede adaptar de acuerdo con las necesidades y con los sistemas de gestión que ya tenga su empresa. Si ustedes llegaron a tener algún acuerdo ya comercial con esa empresa consultora, pues van a recibir el apoyo de profesionales que ya han tenido experiencia de cómo certificar una empresa y van a empezar a estructurar los procesos y empezar a capacitar al personal. Pero antes de eso, lo primero que se debe hacer es comenzar a conformar un grupo interdisciplinario, porque esto no depende ya solo del área de seguridad y salud del trabajo, sino que la norma incorpora prácticamente a todo el personal, un grupo interdisciplinario de la gerencia, los jefes de área y otro grupo también conformado por la población laboral. Todo este procedimiento o toda esta ruta de aprendizaje de la mano de esa empresa consultora,
O si ustedes de pronto determinaron no tener una empresa consultora, sino tener de pronto 2 asesores en planta que les vaya guiando y orientando cómo implementar la ISO 45001 en su empresa, toda esta ruta de aprendizaje va a permitir que la empresa vaya incorporando y vaya optimizando su sistema de seguridad y salud en el trabajo, involucrando todo un grupo interdisciplinario, involucrando los trabajadores, capacitando, verificando los procesos, cada proceso para asimismo implementar medidas de control e implementar un sistema de seguridad para prevenir accidentes de trabajo, enfermedad laboral, y también van a permitir realizar auditorías internas y programar algunas auditorías externas específicas de la norma ISO con el propósito de prepararse. Eso es como si usted se preparara para una carrera atlética. Eso es un proceso que tarda cierto determinado tiempo para que al final la empresa pueda estar tranquila y tomar y hacer la llamada a la ISO y solicitar ya la auditoría que les va a permitir tener esa anhelada certificación. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir este video. Chao, chao.